Bueno, bon dia a tots i benvinguts al Col·legi d'Arquitectes. Bienvenidos a esta jornada. En primer lugar, pedir disculpas a los asistentes, puesto que hemos tenido un fallo técnico en el último momento, que parece que se ha fundido la bombilla del proyector y también hemos tenido que cambiar de proyector, pero bueno, un poco más pequeño, pero podéis verlos. Los que estáis online, yo creo que no hay ningún problema en ese sentido, ¿vale? Así que vamos a seguir esta jornada, esperemos que sin más contratiempos. Bueno, primero que nada, dar la bienvenida y las gracias a Vicente García Nebot, director general de urbanismo, a Vicente Gil, presidente secretario de la Federación de Municipios y Provincias, a los técnicos del IBE que han venido aquí a contarnos esta herramienta. Y para nosotros, para el Colegio de Arquitectos, pues acoger esta jornada siempre es gratificante, ¿no? Porque al final es una respuesta de la Administración a una petición que nosotros hemos hecho muchas veces, ¿vale? Es decir, necesitamos de alguna forma facilitar los trámites, evitar la burocracia y demás. Entonces, como la burocracia es difícil de reducir, pues al final que tengamos herramientas que nos permitan agilizar ese trabajo o facilitarnos el trabajo, pues yo creo que es interesante, ¿no? En ese sentido, avanzarán más mis compañeros de mesa en qué es lo que se va a presentar. Yo creo que es interesante poner un poco el contexto, ¿no? Uno de los problemas que tenemos los arquitectos con los ayuntamientos es el retraso en las licencias de obra, porque cuesta mucho informar una licencia de obra. Entonces esa fue una reivindicación durante mucho tiempo y pues el director general de este caso nos tomó la palabra y buscó solución, y la solución fue la creación de las ECUPs, las entidades de colaboración urbanística, para que puedan ayudar o suplir a los ayuntamientos que no llegan a tiempo a informar esos proyectos, ¿no? Y claro, hecho eso, pues había que hacer más cosas, y más cosas es pues una guía de cómo tienen que hacer el trabajo estas entidades, ¿no? Y hecho esto, pues parece ser que también había que hacer una aplicación informática para hacerlo, ¿no? Entonces, en esta jornada pues nos van a presentar todo esto, ¿vale? Y por mi parte, poco más. Dar la palabra a mis compañeros de mesa, al secretario Vicente Gil. Sí, muy buen día. Gracias por subirme los galones, no hacía falta. És peor. Bueno, primer que res, agrair-vos el que estigueu així. La majoria sereu professionals del sector, algun tècnic, tècnica d'algun ajuntament, alcaldesses uno o ninguno, i més que res perquè ja estem en la recta final d'una etapa, d'esta fase, d'esta legislatura, i ja estan altres coses, que també és el que toca, no? També perquè des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies estem ametrallant-los aquestes últimes setmanes, moltes jornades, molts tallers, però bueno, té que ser així també, és dir, el que no se fa i se dona a conèixer, el que se fa i no se dona a conèixer, doncs és com si no se fera, no? I també forma part de que tots coneguem tot el que s'està fent des de tots els àmbits del Consell, també des del municipalisme valencià, i aquesta jornada en la que Vicent García Nebot, que ens coneguem des de fa molts anys, i ell i el seu equip no paren de buscar mecanismes, i menys mal que estan, i ens van donant ferramentes que són molt interessants en aquesta aliança público-privada que té que ser, com en tots els àmbits. Abans ho parlàvem, no entenem que no és que una bona sintonia, un bon equilibri i aquesta aliança entre el sector públic i el sector privat. I una prova d'això és el que avui en part se va a presentar, la guia de l'ECUP, que ja portem ahir un parell d'anys més o menys rodant i desenvolupant, i el que serà la ferramenta Vera. I tot això ve per a facilitar-nos a totes i a tots, als ajuntaments sobretot, a les hores de prendre les decisions, tindre la major garantia de la seguretat jurídica en la que tots volem estar envoltats, per supost que sí, i per tant els professionals, els tècnics i els polítics
que tot això ens dona això, la facilitat, l'agilitat a les hores de prendre decisions i tindre la màxima garantia jurídica i que les coses que volem fer-les bé pues que se desenvolupen en totes les garanties. Sempre se m'olviden coses. Donar-li l'agraïment al president del Col·legi d'Arquitectes a Castelló per l'espai. Jo així havia estat un parell de vegades abans, una en el CES, també que tinguérem així una reunió del Comitè Econòmic i Social, i també volia trencar una llança cap a i mostrar la nostra solidaritat en la que ens sumarem tots pressupost als bombers, a tots els cossos que estan treballant contra este malgrat foc que va començar ahir així a la nostra província i que, bueno, que té mala pinta i que està clar que el que ens comentaven este matí tindrà uns dies per davant fins que se puga extingir, no? Es comencem mal l'any. Però bueno, vaig a la nostra solidaritat als alcaldes i alcaldesses que estan a les 11 tenien una reunió per veure com evolucionava tot i lamentar els desplaçaments de les més de 1.000 persones ja en els 8 o 10 municipis que s'han tingut que evacuar. Bueno, dit això, jo per anar acabant i passar-li la paraula al nostre director general, que crec que ha sigut un encert, ho dic sempre, és a dir, perquè hem fet diverses rondes en qüestions d'urbanisme, en l'ECUP, i està una més, venim d'Alacant, de València i acabem a Castelló. Ha sigut un encert i hem tingut la sort de que estigui al capdavant de la Direcció General d'Urbanisme, al Consell Vicent, perquè és un gran coneixedor, un gran professional, i no para, és que no para, és a dir, ell i el seu equip, això que deia abans, és que no paren. Entonces, menos mal que estan ahí, perquè ens van donant llum en moltíssimes qüestions. Jo he sigut alcalde, jo soc d'Almenara, he sigut alcalde, m'han aguantat un grapat d'anys els meus veïns i veïnes. Bueno, no sé com dia Rajoy, si jo elegía a los vecinos o los vecinos me elegían a mi. La qüestió que hem estat ahí un grapat d'anys i el tema de l'urbanisme ha sigut sempre un dels greus problemes que ens enfrontem a les hores d'això, de prendre decisions, del desenvolupament, de lo que tu vols, de lo que creus que necessita el teu municipi. I bueno, pues, nosaltres passarem una etapa, aquella del boom, de l'urbanisme, pues això, que moltes nits sense dormir perquè no sabies ben bé si està estancant bé com tocava, i necessitaves desplegar aquest desenvolupament urbanístic. Allí, Vicente ho sap, encara estem en les normes subsidiàries del 81. És una odissea fer un pla general d'un municipi i nosaltres ho hem parlat moltíssimes vegades. En el municipalisme n'hi ha com a mínim 4 escalons. Les ciutats, que és una història, els municipis grans, que és una altra història, municipis mitjans i municipis xicotets, en l'annex d'encalats i en perill de despoblació. I damunt afectats en la seva majoria per normatives que estarem d'acord, normatives de protecció del territori, de les espècies, estarem d'acord en això, però són massa rígides i això hem tingut molts debats al respecte. I bueno, tot això per dir que l'urbanisme sempre ha sigut una de les àrees que ens ha llevat la son en moltíssimes hores als polítics, als tècnics, als professionals, per tal de dur endavant el que vols, en el temps que vols i conforme ho vols. I benvingudes siguen totes aquestes idees que ens proposen Vicent i el seu equip, perquè va agilitzar, facilitar, ens va ajudar, ens va donar garanties de que les decisions que prenguem, els desenvolups que entengam a fer als nostres municipis estiguen fets com Dios manda, com diria algú, no? És dir, i això és la persecució en tot moment de tots els responsables que estem al capdavant. Això ha sigut sempre, a més, se comentava abans quan estàvem en el Roglet, la legislació urbanística ha sigut molt canviant, és que no ha parat, pa bé o pa mal, no ho sé, tampoc sé qualificar això, sí,
Vicent diu pa bé, doncs és pa bé. Ha sigut molt canviant i moltes qüestions que estàs acabant de rematar havies de tornar a repassar-la i afegir no sé quantes qüestions més perquè la nova legislació introduïa no sé quantes qüestions més. Per tant, això. Jo ara ja vaig a deixar-ho així, vaig a passar-li la paraula a Vicent. Crec que teniu claríssim com se va desenvolupar aquesta jornada, després els tècnics aniran passant per anar desenvolupant les eines que se mostren i després hi haurà un xicote debat. Ahí agarren la capa i a torejar que se sol dir. Perquè s'han de plantejar per part dels assistents totes aquelles qüestions que creguen interessants, si no estan acabat de resoldre, per tindre aquestes impressions per rematar, que sempre hi ha espai per rematar. Moltíssimes gràcies i vos deixem, Vicent. En primer lloc, donar les gràcies al Col·legi d'Arquitectes, a Àngel Pitar, que és el seu president, perquè sempre els trobem ahí, quan els necessitem sempre els trobem ahí, i pense que la relació que n'hi ha entre la Direcció General d'Urbanisme i el Col·legi d'Arquitectes en general de tota la comunitat, i en particular en el de Castelló, que encara que sigui advocat jo el considere com a meu també, és una llavor important per a poder fer arribar a aquells que sou els gladiadors de l'urbanisme després, que sou els arquitectes, els que teniu que estar pegant-vos ahí en el que és la matèria, no en la gent, sinó en la matèria, que és una matèria àrida en tot cas. Així que moltes gràcies al col·legi per estar amb nosaltres. A la federació, a més ja vos heu donat compte que Vicent i jo som amics, per això algunes de les flors alguns dels pètalos que m'ha tirat segurament són deguts a això, a l'amistat que tenim de fa molts anys, i que jo sempre dic que junt en la Direcció General d'Administració Local, la Direcció General d'Urbanisme és la més municipalista que n'hi ha, i per tant la relació en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies tenia que ser fluidíssima. Per què? Perquè els ajuntaments necessiten de la Direcció General, perquè som els que els aprovem el planejament i a més som els que els orientem en moltíssimes coses, però tenim que arribar als municipis, i des de el que és la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i el treball que ha fet Vicent a lo llarg d'aquestes 2 legislatures ja pràcticament ha sigut enorme per poder arribar a cada un dels 542 municipis, que no és fàcil arribar, i jo comprenc també que aquest al·luvió d'informació que recibeixen, el poder seleccionar i veure què és lo important, és una labor important també per part de la federació. Així que, Vicent, moltíssimes gràcies. S'ha obert una quantitat de melons que jo, com soc dels que entren en seguida al drap, podíem estar així parlant molt de rato, però hem vingut a parlar de lo que hem vingut a parlar, que és una qüestió molt important que se van plantejar des de la Direcció General d'Urbanisme ja en la legislatura anterior, que era la greu problemàtica d'un urbanisme complexe, i com complexe que és, burocratitzat, i com burocratitzat que és, de vegades lento, de vegades no, quasi sempre lento, no? Per tant, teníem que fer coses, i aquestes coses que teníem que fer se van emmarcar dins de lo que és el Pla Agilissa. Pla Agilissa Urbanisme. N'hi ha un Pla Agilissa que és de tota la Generalitat Valenciana, i dins d'aquest Pla general, aquest pla que tenen la Generalitat Valenciana, un en particular que era destinat a l'urbanisme. Se van donar compte, perquè era evident, que tenien que fer coses per a que aquests processos que tenim que passar per on tenim que passar, és a dir, quan estem parlant d'aquestes afeccions sectorials que l'urbanisme té, en matèria de medi ambient, en matèria de territori, en matèria de cultura, en matèria d'infraestructures, en tantes matèries que afecten a la nostra vida, perquè al final l'urbanisme se nutrís també de totes aquestes condicions, d'aquests condicionaments, tenien que intentar agilitzar-lo el màxim que poguérem, i tinc que dir-vos que, encara que no ho aprecieu, en moltes coses s'ha agilitzat molt. Vaig a ficar un exemple. Les DICs, les declaracions d'interès comunitari en sòl no urbanitzable, han passat de tindre una tramitació de 3 anys en estar, moltes vegades, inclús en menys d'un any.
I això, pues, claro, és que en termes urbanístics podia tindre-ho antes. Bueno, sí, per suposat, però tenim que fer un tràmit que és el que tenim que fer. O sigui, que estem avançant prou en aquest sentit. En la gent que som, que també n'hi ha que tindre en compte aquesta circumstància. Però bueno, n'hi havia que buscar, els problemes els tenim, i els ha dit molt bé Vicent, en matèria de planejament. En matèria de planejament hi ha uns tràmits i té una dificultat en la que hem entrat i no és el cas, en matèria de gestió urbanística i en matèria de disciplina urbanística, i ahí sí que entra ja en el que tracta la jornada d'avui. El tema de la disciplina urbanística, que no és ni més ni menys que el poder comprovar que allò que s'ha aprovat se complís per part del ciutadà de manera correcta i per tant l'administració dona el vistiplau per a que se pugui executar. Bueno, pues ahí vam detectar que existien problemes de fluidesa a l'hora d'aprovar l'atorgament de qualsevol llicència, tant d'obres com d'activitat, que també comentaré alguna cosa al respecte. Per tant, teníem que fer alguna cosa, i si alguna cosa se va fer en l'any 19, la modificació que se va fer de la LOTUP, que va ser molt profunda, va tocar 80 articles, va preveure la possibilitat de que l'administració buscara l'ajuda, jo dic el sèptimo de cavalleria, buscara l'ajuda fora de la pròpia administració. És a dir, la possibilitat de crear unes ferramentes, uns instruments que ajudaren a l'administració a agilitzar aquests procediments que, en molts casos, o no tants, però sí que n'hi havia molts casos en què ajuntaments grans, sobretot, tenien la dificultat de tramitar les llicències d'obra. Això en què se va transformar? Primer, en la col·laboració en els col·legis, que tinc de dir que ha sigut important en la creació de les entitats urbanístiques col·laboradores. Hem parlat a muntó, en Lluís Cendra, el vostre degà, en el qual, a més de que la relació ha sigut magnífica i fluida, encara que haveu presentat un contenciós i mos l'haveu guanyat, estem encantats de que mos l'haveu guanyat. Te dic, jo personalment crec que està bé. A més, el que diuen els jutges s'assumís, i jo ho assumisc, a més, en plena satisfacció, tinc que dir-te. Però ha sigut molt fluida per a poder aconseguir-lo. De fet, el Col·legi d'Arquitectes en la demarcació d'Alacant s'ha constituït en el que anem a parlar avui, en entitat urbanística col·laboradora. Això és el que busquem. Busquem una sèrie de professionals que tinguen unes característiques determinades, que complisquen una sèrie de condicions que l'estableix la normativa i que després Òscar López serà el cap de servei que vos explicarà quines són aquestes condicions, que permetisca a l'administració descansar-se sobre aquesta organització, aquesta entitat, de cara als informes tècnics, a l'emissió dels informes tècnics, de manera que permetisca també a qui vulgui, no obligatòriament, anar a aquesta entitat, i aquesta entitat farà aquesta llavor de control de que se complís la normativa i emetrà el certificat corresponent, que aquest certificat serà el que permetrà l'atorgament de la llicència corresponent. Bé, teníem municipis com València, en 3.000 llicències d'obra pendents d'atorgar, i uns altres ajuntaments. Oriola també tenia problemes, Elx tenia problemes, Alacant tenia problemes. Això ha vingut per a ajudar, és un instrument que ha vingut per a ajudar. Jo m'agrada dir sempre que les entitats urbanístiques col·laboradores no són una entitat que li pague el particular perquè faci el que vulgui el particular, sinó que són uns dels nostres, i aquests uns dels nostres venen a treballar per a nosaltres, per a l'administració, per a fer-nos la tramitació més fàcil en alguns casos, en els casos de que el promotor elegisca i sa figura. Dir-vos que té una segon vessant, és que de vegades quan en un ajuntament mitjà, xicotet, te ve un projecte d'unes dimensions importants, al tècnic municipal li tremola la mà, i jo comprenc que li tremola la mà, no estic discutint-lo, si és que és veritat, diu, escolta, mira, és que jo sé per a lo que és el dia a dia, però quan me ve un monstruo, pues jo no sé com fer-lo. Exemple, al Ajuntament de Sagunt li ve la gigafactoria més gran d'Europa a tindre que informar-la.
Pues jo comprenc que el que tinga que firmar això diga, escolta, que anem a veure-ho molt bé. I passe, com ha passat en alguns ajuntaments, que es comença a rodar el colomber, a passar d'un servei a un altre servei, hasta que este no diga l'altre, i no avance. I estem en un moment en què necessitem que les inversions siguin ràpides. No vol dir això que siguin ràpides e incontrolades. El control té que existir. Pues ahí estan les entitats urbanístiques col·laboradores, per ajudar-nos també quan se donen projectes d'aquestes característiques. I ara també tenim un record per a l'interior, sobretot de la província de Castelló, que està patint tant en aquest moment per l'incendi, el greu incendi que s'està produint i que comentava Vicent, i que ha desplaçat a 1.000 persones, 1.000 de les poques persones que n'hi ha en l'interior, el qual és més greu encara, si cap. És molt greu. Doncs en els ajuntaments d'interior, als quals manifesta tota la nostra solidaritat i l'apoyo que puguem donar-li, l'interior necessita tindre algun sistema per a que aquestes inversions que vagin a anar allí puguen ser atorgades també en certa agilitat. I hem tingut problemes perquè ja sabeu que tècnics municipals per a pobles xicotets, a falta de la Diputació que puga fer també aquest servici, no és fàcil trobar-ne per a donar-lo. Per tant, les ECUPs també poden ser algo que ajude en aquest sentit. Ahí és on vam anar. Vam crear la figura de les ECUPs. Les ECUPs estan ja en funcionament, com ha dit Vicent antes, fa dos anys, i ja estem en una situació embrionària, perquè no és fàcil ficar en marxa un sistema d'estos, n'hi ha problemes de ficar-se en marxa, suspicàcies que n'hi ha també, això fa que tinguem que ficar el procés en marxa. Per a ficar el procés en marxa, què feia falta? Indudablement, fem falta dues coses, ho havia dit Àngel antes. Una primera, una guia que aclarisca als ajuntaments, als tècnics redactors, als tècnics dels propis ajuntaments, quines són les competències de les ECUPs, com tenen que tractar-se dins del procediment administratiu i homogeneïtza d'alguna manera l'acció dels ajuntaments, que sempre tindran la llibertat de fer una ordenança municipal per a regular-lo de la manera que es consideren dins del seu terme, i inclús la possibilitat de que diguen, com han dit alguns ajuntaments, com el de Benicàssim, que no ho comprenc, tinc que dir-ho, però ho han dit, que ells no volen la ferramenta de les ECUPs dins del seu territori. Incomprensible, vinc a dir-lo des del meu punt de vista, el desfer-se d'una ferramenta que en un futur pot ser molt bona i que llavors he dit que venen a ajudar-nos, no a perjudicar a ningú ni a llevar-li a ningú la faena, o sí, a llevar-li a algú la faena per a descarregar-lo de la seva faena i que pugui fer una altra. Per tant, la guia a què va? Això, a convèncer, a fer entendre als ajuntaments que és una bona ferramenta per a tindre-la en la recàmera i utilitzar-la quan degudament pugui ser. I en aquesta labor que hem parlat de poder homogeneïtzar, ficar ordre, treballar, li vam encomanar a l'IBE, a l'Institut Valencià de l'Edificació, que en un conveni que tenim entre la Direcció General i l'IBE se ficaren a treballar amb nosaltres per a fer una espècie de, ja vos ho explicaran ells perquè ho explicaran molt millor que jo, però és una espècie de guia de què és el que deu contindre tot projecte i com deu controlar-se a través d'un checklist, què és el que deu tindre aquest projecte, i que servirà per a les ECUPs per a que totes feren el mateix. Hem trobat en allò que li va passar a Fleming en el seu dia, que se va ficar a buscar no sé què i de sobte va trobar la penicil·lina i li van donar el Premi Nobel. Ha passat el mateix. Se van ficar a treballar en això i han trobat la penicil·lina de l'urbanisme. Permetim-me que ho digui així. Per què? Perquè no és que servisca només la ferramenta per als ajuntaments, que serveix, vull dir, per a les ECUPs, volia dir, que serveix a totes, a les 9 que n'hi ha en aquest moment i alguna més que està en previsió de que vinga, les 9 van a fer el checklist, el van a fer igual, i anem a homogeneïtzar. Però és que al fer la ferramenta aquesta s'hem donat compte de que serveix per a les ECUPs, però serveix també pels tècnics municipals en aquells projectes que no vinguen a través de les ECUPs. De fet, hem passat
el checklist algun projecte que s'ha atorgat en algun ajuntament i s'hem donat compte que n'hi havia coses que se'ls havia passat, perquè vegeu el nivell d'exigència que n'hi ha. Però també serveix pels tècnics redactors, per als arquitectes i enginyers que redacten un projecte, que el duen a l'Ajuntament i que aquest checklist el podran fer previ, perquè si comproven que tots els ítems que se fiquen en este projecte el complixen, va ser molt més fàcil que després o l'ECUP o el tècnic municipal diga vist i plau i avant. Per tant, hem trobat la penicil·lina de l'urbanisme sense voler. És molt important el que sapiem que aquesta ferramenta la tenim perquè anem a l'evolució de l'urbanisme a un urbanisme digital. No va ser fàcil, però no és lògic ni normal que en l'any 23 del segle XXI encara estiguem en alguns ajuntaments, com dèiem antes, en normes subsidiàries i en planejament de l'època de la normativa estatal, és a dir, de l'any 76, encara. Bueno, doncs si mirem, perquè hem fet un estudi de tota la comunitat, veiem que gran part, però grandíssima, una grandíssima part, encara estan en normes subsidiàries, per tant, planejament d'entorns, i una part important encara plans generals antics que no s'han ajustat ni a la RAU, antiga RAU, ni a la LUF posterior, i bueno, a la LOTUB n'hi ha 7. N'hi ha 7. O sigui, 7, i no és que diguem que són 7 que siguen València, Castelló i... Bueno, perdó, Castelló sí, Castelló sí. Castelló és l'única ciutat gran que sí que ho té. Les altres són municipis xicotets. Bueno, bé, doncs anem cap a la digitalització de l'administració, i la digitalització de l'administració necessita que tota aquesta informació entre dins d'un procés que siga, segurament entrarà dins de l'urbanisme la ferramenta blockchain, i donarem un pas important. Estem buscant això i ja hem donat passos importants. Per l'any 23, final de l'any 23, puc dir-vos que tota la Vega Baixa, és a dir, tota la part de sud d'Alacant, anem a tindre digitalitzat tot el planejament, de manera que qualsevol puga tindre a través de Guia T, que és una altra gran ferramenta que hem creat per a poder tindre tota la informació urbanística, mediambiental i territorial, doncs xunent aquesta informació més la informació municipal existent ara, cada un puga entrar dins d'una parcel·la i saber totes les condicions, si és la rústica, les condicions rústiques, les afeccions, vies pecuàries, zones d'inundabilitat, afeccions de carreteres, el que siga, i si és dins de la zona urbana o urbanitzable, les característiques urbanes urbanitzables que tinga la parcel·la. Bueno, això, que pareix que siga ciència-ficció, així en Castelló ja ho teniu. Així possiblement sigueu el planejament més avançat en digitalització que n'hi hagi en diferència en tota la comunitat. Bueno, doncs en la Vega Baixa anem a tindre-ho, anem a firmar un conveni junt en l'Ajuntament per a immediatament, ja dins de l'any 23, poder agarrar aquesta informació que ja tenim en Guia T, que és importantíssima, junt en la que té l'Ajuntament, cruzar-la, que és fàcil cruzar-la ara, en el sistema que tenim, i aneu a tindre en el terme de Castelló la informació més important que pugui haver. La digitalització és important, l'administració electrònica és important, l'aplicació automàtica en el moment que se puga, que se podrà, de la tecnologia BIM, a l'hora de presentar els projectes i a l'hora d'informar-los en aquesta altra infraestructura, aquesta altra ferramenta que és Vera, la que vos estava comentant i que ha fet l'IBE, anem cap al canvi, el canvi total. Per tant, que sapigueu que la jornada d'avui, en la que pareix que m'ha estès massa jo en l'explicació, però crec que ficar en context era important, va a tratar precisament d'això. Primer de la guia, després de la ferramenta Vera, la penicil·lina de l'urbanisme que li dic jo. Així que moltes gràcies a tots, i si vos pareix es comencem ara la jornada ja en l'explicació tècnica, és lo important, de la mà d'Òscar López, que ha vingut a ser amb nosaltres. Gràcies. Jo quasi me quedaré en Òscar, així.
Òscar López es el cap de servei. Voy a pasarme al castellano porque eres castellano hablante y así ya hacemos la transición. Òscar López, además de licenciado en Derecho, es un magnífico profesional de los que tengo la suerte de tener en la Dirección General de Urbanismo. Que tengo que reconocerle, ahora que estamos al final de la legislatura, su apoyo y su ayuda para todas unas cuestiones que no han sido fáciles, que han sido bastante complicadas, y que, bueno, pues yo quiero manifestar pues mi gratitud y el agradecimiento hacia, primero, su comprensión, a toda la presión que les he puesto yo durante toda esta legislatura, y en segundo, los resultados, agradecerle los resultados, porque los resultados no hubieran sido posibles sin el magnífico trabajo jurídico de fondo que hay en cuestiones tan complejas como crear una nueva herramienta para solucionar a la sociedad pues problemas que tiene encima de la mesa. Así que, Óscar, muchas gracias y te paso la palabra. Muy bien. Buenos días. Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Tampoco nos es del Real Madrid, eso también te... No nos volvamos locos. Muchas sí. Gracias por la introducción y nada, pues devolver los elogios porque pues trabajar con Vicente pues es muy fácil. Para los funcionarios la verdad es que se goza de una gran tranquilidad, independencia y de hablar muy tranquilamente y se trabaja muy bien. Vale, pues vamos a lo que nos ocupa, que es la explicación de la guía, la presentación de esta guía de las denominadas entidades colaboradoras urbanísticas que han surgido a partir de la promulgación del decreto 62/2020. Yo voy a hablar un poco del objeto, del contenido de la guía y de la parte, digamos, más jurídica. Y podemos decir que esta guía pues tiene tres partes claramente diferenciadas, en mi opinión, ¿no? Hay una primera parte, podríamos decir, más de régimen jurídico, por decirlo de alguna manera, de estas SECUPs, que es el acrónimo que le hemos puesto a estas entidades colaboradoras, donde explicamos pues cuál es este régimen, ¿no? Qué son estas entidades, cómo participan en los procedimientos de licencia y declaración responsable urbanística, qué efectos tiene su participación en los procedimientos, que es lo que hemos querido hacer, lo que se ha querido implantar con el sistema. Una segunda parte que trataría de explicar, desarrollar lo que ha sido la creación de la herramienta Vera, que han diseñado nuestros compañeros aquí presentes del Instituto Valenciano de Edificación, como ha dicho nuestro director general, y que pues pretendía inicialmente pues crear una herramienta que homogeneizara el producto que generan las SECUP, que son los certificados de conformidad, que van a ser el elemento que se ponga encima de la mesa en esos procedimientos de licencia y declaración responsable, y que luego pues la criatura, como se ha dicho anteriormente, ha ido creciendo y va a tener otras aplicaciones y otro desarrollo mucho más con otros destinatarios mucho más allá de las SECUPs, ¿no? Como se ha comentado. Ahora mismo, luego mis compañeros lo explicarán muchísimo mejor que yo. Está en un diseño, digamos, de Excel, podríamos decirlo, en términos así muy llanos, pero va a progresar a una verdadera aplicación. Bueno, dicho técnicamente, y ellos lo explicarán mejor, Vera pretende ser, lo leo, una herramienta informática la cual utiliza un procedimiento normalizado de comprobación, control, evaluación y certificación a modo de protocolo o para sistema sistema para verificación y control de actuaciones urbanísticas y la certificación de la adecuación de los expedientes a la legalidad creado en formato de hojas de cálculo online. Bien, esto sería una definición más técnica y
insistiendo en que vamos hacia la creación de una verdadera aplicación. Vale, la tercera parte de la guía es una cosa que siempre solemos incluir en nuestras guías, que es una parte de preguntas-respuestas cortas, ¿no? Como todo régimen nuevo, como toda novedad, pues siempre se generan, y esta es una cuestión muy novedosa, se generan dudas, controversias, y desde la promulgación del decreto, que ya va para 3 años, en mayo, pues las ECUPs, los técnicos municipales, han preguntado cosas, dudas que van surgiendo, y bueno, pues vamos a intentar meter el máximo de estas preguntas y la contestación que entendemos desde la Dirección General, que es la ajustada jurídicamente. Pero como la guía no está cerrada, también queríamos hacer estas jornadas para ver las cosas que la gente pregunta y que les preocupa. Pues os animo a que lo que no esté reflejado en la guía, pues se puede dirigir una consulta a mi servicio, a nuestra Dirección General, que es la encargada un poco, ¿no? Somos los encargados de contestar esas consultas cuando hay alguna duda de interpretación en la normativa urbanística. Luego las vamos pues publicando en la web de la Dirección General, y así pues todo el mundo sabe un poco el criterio que tiene la Dirección General respecto de las cuestiones que se van planteando, incluidas esta. Vale, coño, me queda un poco lejos esto. Vale, y el punto 1 sería lo que os he comentado hasta ahora, el objeto de la guía. En el punto 2 os he puesto el fundamento legal. El fundamento legal, como ha dicho el director, pues viene de la reforma implantada por la Ley 1/2019 en la LOTUB original de 2014, la Ley 5/2014 de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que ahora mismo el texto vigente es un texto refundido de esta norma. Gracias. El decreto legislativo 1/2001, texto refundido de la LOTUB. Bien, pues en esta reforma de 2019, que es la más amplia que ha sufrido la LOTUB, en torno a 80 artículos, se añadió una disposición adicional, la disposición adicional 9ª, que supuso la creación del sistema y un verdadero hito, podríamos decir, en el sistema urbanístico valenciano, en tanto en cuanto se establece por primera vez la colaboración de entidades privadas en estas actuaciones de verificación urbanística. Esto no había precedente, ¿no? Ahora mismo esa disposición adicional 9ª es la disposición adicional 4ª del texto refundido vigente, y allí se habla de dos entidades diferenciadas: las entidades colaboradoras, las ECUP por una parte, y por otro de los colegios profesionales. Y se indica en el propio texto legal cuáles son las funciones que pueden desarrollar y que pueden llevar a cabo en estos procedimientos de licencia y declaración responsable. Desarrollo reglamentario. La propia disposición adicional 4ª actual establece en un apartado que el Consell debe llevar a cabo un desarrollo reglamentario de estas entidades, que se ha llevado a cabo en el año 2020, decreto del Consell 62/2020 de 15 de mayo, publicado en el DOG de 20 de mayo. Objeto del decreto, pues muy sencillo, ¿no? Es regular el sistema de habilitación, funcionamiento y registro de las ECUP, de estas entidades, para el ejercicio de las funciones que están establecidas en esta disposición adicional 4ª y luego desarrolladas en el artículo 2 del decreto, que posteriormente veremos. Tenemos que decir, así como introducción, que no van a ser solo funciones ex ante, podríamos decir, de control antes de la concesión de la licencia, sino también en el desarrollo y ejecución de las obras, e incluso cuando las obras están ejecutadas. El decreto también regula el registro autonómico dependiente de nuestra Dirección General, en el cual obligatoriamente las ECUPs deben inscribirse. Muy bien. Punto 5. Definición. ¿Qué es una ECUP? ¿No? Vamos a dar una definición
más o menos sucinta de la cuestión, pues son entes privados, sujetos privados, que cumpliendo los requisitos del artículo 8 del decreto, que luego veremos, y inscribiéndose de manera obligatoria en este registro autonómico de nuestra Dirección General, como decía, participan en los procedimientos de licencia y declaración responsable urbanística en los supuestos del artículo 232 y 233 del texto refundido, ¿vale? Estos dos artículos reflejan pues prácticamente cualquier intervención que nos podamos imaginar sobre el suelo, vuelo y subsuelo, ¿no? Los del 232 son supuestos sometidos a licencia y el 233 sometidos a declaración responsable. Vale, pues esta definición es la definición estándar que yo daría de EQ. Aquí quiero poner de manifiesto una cosa que se ha dicho por parte del director y hay que resaltarla, que son que es este carácter de entidad colaboradora. No es una palabra sin ningún valor, sino que sí que lo tiene, en el sentido de que son sujetos privados, pero no es cualquier sujeto privado, sino que es un sujeto privado colaborador de la administración municipal en tanto en cuanto participa en procedimientos municipales, y también es un sujeto privado colaborador de la Consellería, de la Generalitat, de la Administración Autonómica, que le ha dado un check, un plus, a partir de la inscripción en un registro, ha fiscalizado que cumple con todos los requisitos establecidos en la ley y en el decreto, y sobre todo ha verificado que ha obtenido la acreditación de la ENAC, quizá pues el elemento más importante, en tanto en cuanto la ENAC como entidad nacional de acreditación es la que nos dice con esa estrella de calidad que la entidad tiene la solvencia técnica que queremos para que pueda participar en estos procedimientos administrativos. Vale. Ahí en el punto 6 os he puesto las funciones. Las funciones de la SECUP están reflejadas en esta disposición adicional cuarta y luego desarrolladas de manera un poco más detallada en el artículo 2 del decreto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas funciones que pueden desarrollar la SECUP? Pues la primera de ellas es verificar el cumplimiento de los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los proyectos, ¿de acuerdo? Esta verificación de que un proyecto tenga la total documentación, total y adecuada documentación, va a ser la primera función. Segundo lugar, acreditar el cumplimiento en el proyecto de obras, en la documentación técnica, de las exigencias básicas de calidad de los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad, conforme a la legislación. Es decir, la ECUP va a certificar que el proyecto cumple con la legislación. En tercer lugar, muy importante, si la cuestión tiene una implicación urbanística, la ECUP puede certificar que el proyecto es conforme a ley y planeamiento urbanístico, ¿de acuerdo? Para ello, el decreto exige que previamente la ECUP haya obtenido una cédula de garantía urbanística por parte del ayuntamiento. Si no la ha obtenido, él certificará e indicará, la ECUP indicará que conforme a su parecer es conforme el proyecto a ley y planeamiento, pero deberá solicitar la conformidad del ayuntamiento en este aspecto. Si pasados 2 meses el ayuntamiento no ha contestado, existe un silencio positivo. Se considera que el ayuntamiento es conforme, está de acuerdo, mejor dicho, a lo que dice la ECUP. ¿Qué más? Las dos últimas funciones que se establecen en el artículo 2.2 son que la ECUP también puede verificar cómo se están desarrollando las obras, conforme a la licencia inicialmente concedida, si se están ejecutando conforme a dicha licencia, y finalmente, cuando la ejecución es total, si esa ejecución ha sido conforme a la licencia inicialmente concedida. Bien. 7. Certificado ECUP. ¿Qué es lo que produce en la SECUP? Un certificado que luego veremos que puede ser de conformidad o no conformidad,
en el cual va a expresar su opinión sobre esa suficiencia documental, esa calidad del proyecto, y pues parte de la guía que presentamos hoy, quizá la parte más importante, pues es la herramienta Vera, que pretende dar, como decía al principio, la uniformidad a ese documento, a ese certificado, para que pues todos trabajemos en la misma línea, tanto ayuntamientos como ECUPs. Ahí en el punto 8 pongo actuación de la ECUP, principios. Habla el decreto de que la participación de las ECUP debe estar guiada por los principios de imparcialidad, confidencialidad e independencia. Y se llevará a cabo siempre a solicitud del particular, del promotor, del interesado, ¿no? Esto es un sistema que se pone a disposición del interesado. No es obligatorio en ningún caso la utilización de una ECUP. Esto, si quiere el particular, el promotor, contrata una ECUP, y si no, no. Y en cualquier caso, un ayuntamiento no puede requerir a un particular para que presente un proyecto acompañado de un certificado de una ECUP. Es un sistema voluntario, insisto. 9. Tipos de certificado. Pues hay certificados de conformidad y de no conformidad. Cuando una ECUP compruebe que el proyecto es conforme a ley y código técnico de la edificación, que la documentación es completa, que todo es ajustado, digamos, a la normativa, pues se emitirá un certificado de conformidad. Cuando no sea así, cuando falle algo, se emitirá uno de no conformidad. En los de no conformidad dice el decreto que el ayuntamiento debe manifestarse expresamente y decir si está de acuerdo con esa no conformidad, y no está vinculado a ella y puede dictar una resolución en contra, un informe en contra, diciendo que el ayuntamiento entiende que sí que es conforme. Vale, aquí hay que detenerse un poco en el tema de las posibilidades de inspección, verificación, revisión por parte del ayuntamiento de estos certificados. Dice el decreto que los ayuntamientos no están vinculados por lo que diga la ECUP en este certificado de conformidad, y podrán revisarlo. Eso está claro, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que pretende el sistema es agilizar, es acortar los plazos de tramitación de una licencia en aquellos casos donde hay atasco, ¿no? Entonces, evidentemente que el ayuntamiento mantiene sus potestades de revisión, pero lo que no puede ser es que en todos los casos exista una revisión de ese certificado de conformidad por los servicios técnicos municipales, porque el sistema pierde todo su sentido, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hemos interpretado, hemos dicho que la revisión por parte de los ayuntamientos debe hacerse una vez concedida la licencia o presentada la declaración responsable, sin perjuicio de que en algún momento, cuando se entienda por parte del ayuntamiento que hay alguna cosa que revisar, anteriormente lo puede hacer. Vale. La firma del certificado debe ser por uno de los técnicos que haya elaborado pues el propio estudio, uno de los técnicos de la ECUP, y del máximo responsable de la misma. Y una vez un particular haya contratado a una ECUP para realizar uno de estos certificados, para la emisión de estos certificados, no puede contratarse a otra distinta. Es decir, si se emite un certificado de no conformidad, no puedo irme a otra ECUP para que intentar cambiar ese sentido. Bien. Punto 10. El certificado de ECUP en procedimientos de declaración responsable. ¿Qué efectos tiene la presentación de un certificado de conformidad en un procedimiento de declaración responsable? Muy sencillo. Yo presento declaración responsable más certificado de conformidad, y eso tiene la equivalencia a los efectos que la normativa atribuye a la licencia. Ni más ni menos que yo voy a poder comenzar las obras inmediatamente con la presentación de declaración responsable más certificado, sin perjuicio de estas facultades de revisión, comprobación, verificación a posteriori por parte del ayuntamiento. Certificado ECUP en procedimientos de licencia. ¿Qué efecto jurídico tiene la presentación del certificado ECUP
en un procedimiento de licencia? Bueno, pues el artículo 239.2 de la ley nos indica que en todo procedimiento de licencia tiene que haber un informe técnico y un informe jurídico. El efecto fundamental que produce la presentación del certificado de CUP es la sustitución del informe técnico, ¿de acuerdo? No del jurídico, que siempre se tendrá que emitir, pero sí del técnico. Esa sustitución inmediata es la que pretendemos, la que pretende el decreto, es su fin fundamental, es la agilización y el acortamiento de plazos en la tramitación del procedimiento. Vale, para finalizar un poco algún detalle más del decreto, ahí os pongo inspección. Bueno, simplemente que la Dirección General, en colaboración con los ayuntamientos, puede inspeccionar a las ECUPs cuestiones relativas al régimen del mismo, las obligaciones que tienen, y las ECUPs lógicamente pues están obligadas a facilitar pues el acceso a la información, a sus instalaciones y demás. Requisitos para constituirse en ECUP, pues cito los tres más importantes en mi opinión, que es la obtención de la acreditación por parte de la ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación. Ha de obtenerse una acreditación de inspección tipo A. La ENAC pues es la entidad a nivel nacional que se dedica a esto, a otorgar, digamos, este check de solvencia técnica, no solo para entidades colaboradoras urbanísticas, sino para entidades colaboradoras en otros ámbitos sectoriales, porque la SECUP no es una novedad en lo urbanístico, pero no en otros ámbitos, llámese OCAS, ECMAS y en otros ámbitos sectoriales que seguro que existen. Segundo elemento para constituirse en el CUP, la contratación de un seguro de responsabilidad civil por cuantía de 1,8 millones de euros para responder a posibles daños frente a la Administración y a particulares. Y en tercer lugar, pues tiene que contratar la CUP, tiene que tener en su plantilla pues personal con título habilitante conforme a la Ley 38/99 de ordenación de la edificación y experiencia de 3 años en actividades relacionadas con edificación en las áreas de urbanismo, prevención de riesgos, patrimonio histórico-artístico y protección arquitectónica. Vale, para ir acabando, obligaciones de la SECUP, pues ahí el decreto también establece en el artículo 10 una serie de obligaciones bastante larga, o sea, es una entidad colaboradora, como decíamos al principio, pero sometida al control, a la fiscalización por parte de la Administración. Cito alguna: debe de identificar al personal técnico que lleva a cabo las funciones establecidas en este decreto, debe publicar cuál es su titulación, su formación, su experiencia. También debe informar a la Dirección General y a los ayuntamientos de posibles infracciones urbanísticas que detecte en el ejercicio de su actuación, y debe remitir una memoria anual a la Dirección General respecto de sus actuaciones. Auditorías. Bueno, pues dice el decreto que tanto los ayuntamientos como la Dirección General pueden hacer auditorías cada 2 años a las que deben someterse las ECUPs. Ahí se me ha olvidado meter un punto que es precios. Los precios que va a cobrar la ECUP por sus servicios al particular están tasados en una resolución de nuestra Dirección General con un precio máximo y un precio mínimo que se va incrementando con el IPC, y entre los meses cada año de octubre y noviembre cada ECUP debe comunicar y publicar, comunicar a la Dirección General, y la Dirección General lo publica, cuáles son los precios concretos que para cada uno de los certificados que hemos diseñado va a cobrar. Y en última instancia, incompatibilidades, tema muy importante, ¿no? En mi opinión. Estamos encargando a entidades privadas pues funciones públicas muy importantes, entonces hay que asegurar un régimen de independencia, de independencia respecto a quien contrata, ¿no? al particular, de tal manera que dice el decreto que no puede haber entre la ECUP y el particular ninguna dependencia comercial, técnica, financiera o societaria, ¿de acuerdo?
y tampoco, igual independencia se exige respecto de la persona que redacte el proyecto y quien ejecute las obras. Y respecto del personal de la SECUP, que se dedique específicamente a estos temas, se establece también una incompatibilidad total para realizar cualquier tipo de funciones en orden pues, a garantizar el buen desempeño de las actuaciones que les hemos encomendado. Y bueno, pues esto era lo que os quería comentar. Si os parece, después, cuando acabemos, ya entraremos en preguntas y cuestiones que hayan quedado, a lo mejor, pues alguna duda, pero a mí me gustaría dos matices. Uno, bueno, ni siquiera es un matiz porque lo ha dicho claramente Óscar, pero creo que debe subrayarse. El certificado ECUP sustituye al informe técnico. El control que se hace por parte de la Administración se puede hacer, pero se puede hacer a posteriori. La presunción que tiene el certificado de la ECUP es una presunción de que es de corrección, de corrección. Por eso tiene pues ese régimen tan importante de responsabilidades que, bueno, pues que tiene que cumplir y que me imagino que ninguna ECUP se jugará su prestigio y su buen hacer y su propio negocio haciendo cosas indebidas. Por lo tanto, pues eso viene a ser así. Otra cuestión es el hecho de que hay otros organismos que en este caso vienen a ser las mismas entidades que hacen las funciones de OCA, de organismo de certificador administrativo, que en materia de medio ambiente, espectáculos públicos, pues también tienen su función de colaboración con la administración y en muchos casos, bueno, pues las que ya lo son en este momento, pues también son ECUPs, por lo tanto pueden hacer la doble función. Así que, bueno, pues creemos que tenemos un buen instrumento, sin perjuicio de que después pues podemos hablar en su momento de ello. Si os parece, ahora vamos a la segunda parte de la jornada, que es tan importante como la de la guía, o más, diría yo, porque ya os he dicho que es un gran... para mí ha sido encontrar una herramienta que va a cambiar la profesión, realmente la profesión de redactores de proyectos y de controladores de esos proyectos. Y eso ha sido gracias al IBE, al convenio que tenemos con el IBE y sobre todo, quiero darle las gracias a su directora, Begoña Serrano, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero que realmente es el alma mater, ¿no?, de este equipo y que ha hecho que vaya adelante. Si os parece, ahora yo sí que me bajo porque podéis subir vosotras y vosotros aquí arriba y explicáis un poco la herramienta en qué consiste. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con la segunda parte de la jornada. Soy Vicente Cerdán, arquitecto del Instituto Valenciano de la Edificación, y os voy a introducir lo que es la herramienta Vera para la verificación de actuaciones urbanísticas. Me centraré en lo que son los conceptos generales. Nuestro interés es que sepáis las posibilidades que tiene esta herramienta. Respecto a las diapositivas, podéis descargaros en la web del Instituto Valenciano de la Edificación el PDF con el PowerPoint de esta presentación. Lo digo porque la letra es muy pequeñita y solo faltaba el tema del proyector, pero lo podéis ver después con más detenimiento todo lo que aquí se va a mostrar. Como se ha dicho ya al principio de la mañana, es una herramienta informática online. La informática nos ha servido para apoyar lo que es el procedimiento de inspección que haría cualquier supervisor o revisor de expedientes, de proyectos básicos que hoy tenemos, siguiendo una metodología de trabajo para hacer la revisión del proyecto. Es decir, aquí lo importante es cómo se inspecciona un proyecto, de manera que, como se ha dicho, ¿no?, de un procedimiento que pretendemos sea normalizado, sea único, sea homogéneo a la hora de ser utilizado por diferentes técnicos, de manera que todos supervisen o revisen, comprueben los mismos ítems o comprobaciones que hemos llamado de cada proyecto. Está creada actualmente, la herramienta ha nacido de unas hojas de cálculo
online en la plataforma de Google, las típicas hojas de cálculo trabajadas en diferentes ficheros que están enlazados entre sí. Como estas hojas de cálculo están diseñadas en principio en código abierto, esto significa que la herramienta, cualquier revisor que la esté utilizando, cualquier técnico, puede saber, puede conocer exactamente qué está haciendo la herramienta en cada celda, en cada pestaña, en cada fichero. Es decir, esto no es para nada una caja negra que introduces una serie de datos y te devuelve la contestación de pues sí que cumples o no cumples. No, cualquier usuario de esta herramienta puede entrar, puede buscar exactamente en cada fórmula que aplica la herramienta cómo se está procediendo, de manera que se sigue una secuencia de pasos, introduce una información y finalmente, si se sigue la forma de trabajar que propone la herramienta, cualquier deficiencia sería apreciada y si no existen esas deficiencias, pues evidentemente podrá emitirse este certificado de conformidad. Se señala aquí también que es una herramienta colaborativa y se ha mencionado antes, en el proceso viene a ser un proceso de comprobación de la calidad de un proyecto. Pueden intervenir desde los propios redactores y autores del proyecto hasta los posteriores supervisores de la propia ECUP, incluso los técnicos de los ayuntamientos. Quiero decir, todos hacen lo mismo sobre un proyecto en distintas fases. El primero es el autor del proyecto y lo redacta, el siguiente supervisa que es conforme ese proyecto de acuerdo a una normativa y después el técnico municipal o la administración podría llegar a ver cuál ha sido el proceso de evaluación de ese proyecto. Y el potencial de esta herramienta es que permite que diferentes usuarios con diferentes perfiles, cada uno pueda acceder a comprobar esos expedientes, dependiendo de su perfil, pues a una información o a otra. Esto da muchas posibilidades. Se indica también que en principio es un carácter voluntario el que tiene este procedimiento de inspección de la herramienta. A día de hoy lo están pudiendo utilizar, ya llevamos un par de años con ella, las propias ECUPs. Lo que sucede es que hemos visto que tiene más posibilidades, que podríamos ampliar los usuarios y la voluntariedad de esta herramienta, y lo señalamos aquí, ¿no? Pues desde los propios técnicos de las ECUPs hasta los técnicos de los ayuntamientos. En algún ayuntamiento nos han dicho que estaban buscando herramientas parecidas a esta, o de este tipo, o esta misma herramienta, porque ellos hacen esta labor exactamente igual que hacen una ECUP, evaluar proyectos. Se señala también los proyectistas y el autocontrol de calidad. Esto es muy importante, se ha dicho ya, el proceso lo hacen todos, uno detrás de otro, pero el interés estaría en que si existieran esas deficiencias que antes mencionaba, cuanto antes se evitaran, mejor. ¿Y dónde mejor que en el autor del proyecto, que pueda supervisarse a sí mismo el proyecto cuando lo está redactando, cuando lo está dibujando? Cualquier apartado que te muestra esta herramienta te permite hacer las comprobaciones normativas y ver que es conforme a normativa, es decir, presentarlo, llevarlo ya avisado y pedir licencia con ese proyecto, evidentemente cuando ya hayan sido subsanadas o autosubsanadas esas deficiencias por el autor del proyecto. Y señalo al final también otro grupo de usuarios que podrían ser las propias entidades del control de calidad que hoy están registradas en el Código Técnico de la Edificación. En este caso no son colaboradoras de la Administración, son otros agentes los que pueden haber encargado sus servicios, pero que hacen exactamente lo mismo que los intervinientes anteriores que os decía. No hacen más que comprobar en el proyecto que todas esas exigencias normativas se están cumpliendo en el proyecto y como tal se puede dar conformidad a él. Este procedimiento se ha diseñado teniendo en cuenta, por supuesto, el decreto que regula las ECUPs, el decreto 62 del 2020, y también se tiene en cuenta la normativa Norma UNE ISO 17020, que regula los organismos, las entidades que hacen inspección. En ese caso,
en esas dos normas, dijéramos, es nuestro punto de partida y lo que han marcado son nuestras reglas del juego para diseñar esta herramienta. A día de hoy lo que tenemos en este procedimiento informatizado, que después se os mostrará con más detalle, no lo he dicho, pero informática lo que presta son muchas utilidades. Si se va a hacer una revisión y nosotros inicialmente caracterizamos el proyecto, caracterizamos el expediente, la informática lo que nos permite es centrar las comprobaciones en lo particular de nuestro proyecto, es decir, no tenemos que supervisar toda la normativa en nuestro proyecto, puesto que ciertas condiciones o exigencias no le aplican, con lo cual reducimos sustancialmente el número de comprobaciones. Y esta es una de las utilidades también que a veces se nos pasa a resaltar de la informática, es así de básico, pero nos hace más fácil, más ágil el proceso de supervisión de proyectos. Luego, por otro lado, el procedimiento es un procedimiento completo. Aquí dijéramos que el principio es una exigencia y el final es dar conformidad o no al cumplimiento, pero no es solamente esos dos puntos, inicial y final, sino que hay todo un proceso, hay una secuencia que el procedimiento, la herramienta Vera, nos permite documentar. Todo queda documentado en la herramienta, por si en algún momento no se está cumpliendo algo de lo que está en el proyecto, que puede ser que el fallo esté inicialmente en la integridad documental, puede que no dispongamos del plano o del apartado correspondiente de la memoria, puede ser también que lo que falta es una especificación adecuada de la característica del proyecto para poder decir que después se cumple la exigencia normativa. Es decir, hay una secuencia de comprobaciones que tiene que hacer el revisor, de manera que si en algún paso no se cumple, la herramienta te permite documentar cuál es la deficiencia, en qué momento no se está cumpliendo, y por parte del técnico de la ECUP lo que haría es requerir al autor del proyecto que subsanara previamente todas estas deficiencias. Bien, pues ya metidos en lo que es el cuerpo normativo que a día de hoy tiene la herramienta que nos permite evaluar estas normativas, decir aquí que tenemos las que son esenciales para comprobación en un proyecto básico y de ejecución que se hacen en una oficina técnica municipal, empezando por el documento de seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación, todo el conjunto de la accesibilidad, tanto las exigencias del documento básico de seguridad y utilización del Código Técnico de la Edificación, como el Decreto Autonómico 65 del 2009, no solo de la edificación, sino también accesibilidad en espacios públicos, y la más reciente orden ministerial de accesibilidad en espacios públicos y urbanizados. Es decir, nos permite la herramienta a día de hoy comprobar todo lo referente a comportamiento al fuego, todo lo referente a accesibilidad, y tenemos a continuación la posibilidad de introducir otras normas que haya que dar conformidad a ellas en el proyecto, pero que no hemos definido como tal de momento en la herramienta. Algunas normativas, porque están sujetas a cambio, como pueden ser las normas de diseño y calidad, que en breve se aprobará una nueva actualización, y otras que siempre menciono que son las propias de cada ayuntamiento. Todas las normativas urbanísticas y de planeamiento cambian en los 500 y pico ayuntamientos que tenemos en la Comunidad Valenciana. Evidentemente no podemos tener recogidos todos esos planes de ordenación urbana y demás de los municipios aquí en la herramienta. Lo que la herramienta nos permite es, en base a una forma ordenada de introducir la información, incluir en una de las fichas que el técnico de la ECUP ha evaluado esa normativa urbanística, ve que es conforme, lo ha revisado aparte, y esa comprobación y adecuación forma parte del conjunto de comprobaciones que ha hecho en la herramienta y en base a la cual se emitirá el certificado en su conjunto. Seguiremos introduciendo nuevas normativas y hemos diseñado la herramienta de manera también que puedan sustituirse como módulos diferentes posibles cambios normativos que hubiera en un futuro. En lo que es las normas que se cumplen en cuanto a que son de aplicabilidad al proyecto, también hemos previsto en la herramienta que se indique esa información.
Esto formaría parte de la información que va aneja al certificado de la ECUP, tanto las normas sobre documentación que le fueran de aplicación como la aplicabilidad de una serie de normas esenciales. Nosotros damos una relación de aquellas que en principio podrían ser de aplicación, luego ya dependiendo del tipo de edificación o el caso en particular, pues el técnico señalaría que le son de aplicabilidad o no a ese proyecto. Y ya por último llegaríamos al producto final del trabajo de la ECUP, que es la emisión del certificado dando conformidad a la normativa que le es de aplicación. En ese caso tenemos los diferentes modelos de certificado que están previstos, que están en la web de la Consellería de Política Territorial, en el apartado de la Dirección General de Urbanismo, donde está toda la información de las ECUP. Hemos seguido esos mismos modelos con el contenido mínimo de cada uno de los tipos de certificado y la herramienta hoy te permite emitirlos. Ya por último, acabo aquí esta primera parte diciendo que la herramienta Vera nos da una utilidad de hojas resumen. La primera, para que se adjunte al certificado un anejo de todo aquello que ha comprobado cada uno de los técnicos que han intervenido en su revisión, de manera que cualquiera puede posteriormente ver el certificado, puede ver a qué documentación hace referencia, cuántas comprobaciones se han hecho sobre ese expediente y cuál es el resultado favorable o desfavorable, de conformidad o no conformidad de ese certificado. Previamente esa otra parte de hojas resumen que os decía, en una fase intermedia, si hay alguna deficiencia, intentar subsanarlas cuanto antes con el autor del proyecto, comunicándolo cuanto antes, por supuesto. Y bien, ahora lo siguiente sería registrar el certificado, pero eso lo comentaré después, a continuación de que mi compañera Teresa Soto, arquitecta colaboradora también en el IBE, os dé más detalle de cómo se utiliza la herramienta Vera. Vale. Hola, buenos días a todos. Pues vamos a pasar a ver lo que es la estructura de la herramienta, que, como han comentado, ya son unos ficheros de cálculo, son unas hojas de cálculo online que le llamamos ficheros. O sea, la estructura serían ficheros, hojas y condiciones normativas dentro de ellos. Los ficheros, tenemos un fichero central, que es el que, digamos, el que centraliza toda la información, y luego unos ficheros satélite que intercambian información con él. O sea, de forma que cualquier fichero, cualquier modificación que se haga en los ficheros satélite, pues se cambiaría en el central y viceversa. Esta es la forma que está ahora planteada la herramienta, porque estamos viendo el potencial que tiene y, como se ha comentado ya, pues en un futuro se creará una aplicación. Ahora mismo, también como ha comentado mi compañero Vicente, como es una herramienta viva, a día de hoy lo que tiene implementado son los ficheros vinculados a verificar normativa técnica, el SI, todo el tema de accesibilidad, bueno, el SUA entero, accesibilidad, el decreto autonómico, la orden ministerial, y luego la plantilla NOR, que es un fichero más donde comprobaríamos cualquier otra condición normativa que no estuviera contemplada ya en Vera. Es una plantilla en blanco para que el técnico, cualquier técnico, pudiera meter sus propias condiciones normativas para verificar. Luego tendríamos una utilidad, que sería la utilidad DOC, que serviría para implementar en Vera toda la documentación de proyecto que vamos a verificar. Eso lo veremos después. Luego también otras utilidades de Vera es la comprobación de las normas, lo que es las normas que rigen la documentación que tiene que figurar en el certificado, porque las ECUPs pueden emitir diferentes tipos de certificado en función del ámbito de actuación urbanística y en función de lo que se certifica en sí, si es la calidad de las exigencias de calidad, o si es el tema urbanístico. Entonces, bueno, pues también esto estaría contemplado. Y luego otro fichero donde, como ha dicho mi compañero Vicente, lo que tendríamos es un listado de toda la normativa esencial de edificación y iríamos viendo la aplicabilidad de esa normativa.
Entonces, esto sería en cuanto a ficheros. Luego, dentro de los ficheros tendríamos las hojas. Como hemos hablado, los ficheros son como unas hojas de cálculo online, o sea, que tienen la apariencia de las Excel. Entonces, las hojas serían las pestañas de las hojas Excel con diferentes funciones según el fichero. Y luego, dentro de los ficheros ya tendríamos las condiciones normativas, que lo que se ha hecho es, de estas normas que he mencionado, se han desglosado en ítems. Recalco la palabra ítems porque la voy a mencionar y es como las condiciones normativas numeradas y con subítems también, y esto sí que ha sido un trabajo pues, que ha llevado su tiempo porque, en fin, ya todos conocemos el código técnico. Bien, pues pasamos ya a lo que es el procedimiento, porque verá lo que más allá de la herramienta informática, bueno, informática ahora, es un procedimiento que tiene sus fases que se han establecido para que, como se ha dicho, se homogeneice todo el proceso de verificación. Entonces, las fases se corresponderían con los ficheros, estos satélite que os comentaba, de manera que empezaríamos con una introducción de datos generales, después vincularíamos la información técnica, o sea, el proyecto que vamos a verificar a la herramienta Vera, después verificaríamos ese proyecto, esa documentación técnica y la normativa a la par, con todos los ficheros que os he comentado, y luego la herramienta, digamos que produce unos resultados que son los resúmenes y los certificados, por supuesto. Entonces, en la parte de introducción de datos generales, a destacar las utilidades que tiene ahora mismo implementadas, que son el poder seleccionar el idioma castellano-valenciano, y después que se implementan todos los datos de la actuación urbanística de manera que se rellenan automáticamente en la pantalla del certificado. Después está el tema del acceso a la información. Como Vera es una herramienta online, se ha pensado que toda la documentación de proyecto y el certificado, una vez emitido, se cuelgue también en una plataforma de Internet para compartir archivos. De manera que Vera nos va a pedir las URL, los links de esos ficheros para tenerlos disponibles. Además, lo que se ha pensado es en la posible alteración de esos ficheros y la veracidad, que queda desarrollada, o sea, queda resuelta con los códigos hash, que serían unos códigos, unos caracteres alfanuméricos, que lo que harían es verificar que esos ficheros no se han alterado. La autenticidad de los ficheros. Bien, otra utilidad de la herramienta Vera es la posibilidad a futuro, porque ya está implementada pero no está desarrollada, de poder diferenciar diferentes niveles de control. Ahora mismo la ENAC, que es la que reconoce los procedimientos de las ECUPs, solo reconoce que se verifiquen el 100% de los ítems, o sea que sería lo que llamaríamos un nivel de control intensivo. Se ha pensado que sería interesante introducir otros niveles, pues el normal o el simplificado, con con una reducción en el número de ítems, y habría que también decidir qué ítems se comprobarían. Pero de momento la herramienta sí que lo contempla. Aquí ya tenéis un pantallazo de la herramienta en la parte de abajo, que veis, esto sería un extracto del SI. Entonces aquí veríamos un ítem numerado y la posibilidad que tenemos de definir ese nivel de control general de todo el expediente, y después para cada ítem decir si lo controlo o no lo controlo, que como ya digo, existe la posibilidad, pero no está desarrollada. Bien, después lo importante también es saber qué certificado va a emitir la ECUP, porque como digo, hay diferentes tipos según el ámbito de la actuación urbanística y según lo que se controle. Entonces, por ejemplo, 1A1, lo que controlaríamos serían las exigencias básicas de calidad y, por ejemplo, si controlásemos obras de edificación de nueva planta, pues hay unos ficheros Vera, satélites determinados que tendríamos que verificar.
Entonces, aquí abajo lo que tendríamos en la herramienta es un resumen de todos esos ficheros satélites, lo que contienen, que serían todos los ítems numerados, cuántos ítems tienen, porcentaje de ítems verificados, los ítems no conformes. Es decir, aquí lo que podríamos ver es el seguimiento, hacer el seguimiento de todo el proceso de verificación. Vale, luego está el tema de los técnicos verificadores, la identificación, el saber quién hace cada cosa. Entonces aquí en Vera lo que se introduciría sería primero la dirección técnica de la ECUF, que firmaría todos los certificados, como ha comentado Óscar, y después los técnicos evaluadores. Entonces ya en un fichero cualquiera, por ejemplo en el SI, pues ya se podría en cualquier ítem definir aquí que ese ítem lo ha controlado qué persona, qué técnico verificador ha hecho esa evaluación, lo que otorga pues una total ya trazabilidad al proceso. Después tendríamos ya el tema de la vinculación, que ya he comentado, de la documentación de proyecto a la herramienta Vera, porque como todo es un proceso online, lo que hace este fichero satélite doc es previamente tenemos que implementar toda la documentación de proyecto en una plataforma de Internet para compartir archivos. Y después ya tendríamos su URL, su link. Entonces, con el fichero doc, a través de esa utilidad, lo que se crearía es todo un listado de los documentos del proyecto, ¿vale? Lo que tenéis aquí en azul. Tendríamos los nombres de los archivos originales de proyecto y luego a la izquierda tendríamos los nombres que el propio verificador le otorga a cada fichero. De manera que si cambian los nombres de los ficheros por una subsanación, envían otro fichero, pues se puede, o sea, no cambiaría el nombre del fichero verificado en el proceso. Y otra utilidad, por supuesto, es que como están los ficheros subidos a una plataforma de Internet, pues en todos esos ficheros satélite los tendríamos a disposición para poderlos ver y poder ver la información en el momento de la verificación. Vale, ya pasaríamos a lo que es la verificación de la documentación, que sería dos cosas: la integridad documental, que no es ni más ni menos que la información existe, o sea, la información relacionada con determinado ítem, pues se ha encontrado, en qué documento se ha encontrado, que lo podríamos decir porque tenemos el documento relacionado del proyecto. Luego tendríamos que decir la suficiencia e idoneidad, que es ver si esa información de proyecto es clara, es entendible. Si no lo es, pues se crearía una deficiencia, que por ejemplo veis aquí que aparecería un no. Bueno, pues eso es un incumplimiento. Entonces la posibilidad que da Vera es, como estas son unas hojas de cálculo online, el poder comunicarse con el técnico redactor y comunicarle esta deficiencia para la subsanación, o sea, poner un comentario, por ejemplo, en la hoja de cálculo online y compartirla con el técnico redactor. Luego sería la verificación de la normativa, que aquí, por ejemplo, pues vemos otra vez un extracto del decreto 65 y, pues, por ejemplo, un ítem podemos contestar que o sí que cumple o no cumple en el proyecto o no procede. En el caso de que no cumpla, pues lo mismo, se le puede comunicar en el tiempo real al técnico redactor. Después ya pues pasamos a ver lo que produce Vera, los resultados, que serían, por un lado, el resumen de deficiencias, que serían ya otra forma de comunicar al técnico para la subsanación, todos los ítems que no cumplen. O sea, te hace un resumen de todos los ítems, de todos los ficheros satélite, de todas las normativas que por alguna cosa, documental o normativa, pues no cumplen. Entonces, pues es una forma de tenerlo todo compendiado. Y luego ya el certificado. Los certificados, según los modelos, como ha comentado Óscar, que ya están publicados, los ha publicado la Consellería de Territorio.
Entonces, Vera lo que permite es emitir cualquier tipo de certificado según la actuación urbanística. Por ejemplo, este sería un A1. Si le diéramos a esta pestaña, pues podríamos elegir pues A2, A3, cambiaría todo el contenido. Hay unos datos que se rellenarían automáticamente, otros se seleccionarían, otros se complementarían. Por ejemplo, este de aquí abajo, que es el que es más importante porque es la URL, el link de la documentación verificada. Es decir, aquí en el certificado no nos quedamos solamente en, vale, esto está bien, pero ¿qué es lo que está bien? Pues se acompaña el certificado, incluye el acceso al proyecto verificado. Continuando con el certificado, lo que hace Vera es ordenar, o sea, es poner en el certificado qué normativas se han verificado y el orden en el que se han verificado y luego el resultado, por supuesto. Si es desfavorable, también se emite un certificado desfavorable, como ha dicho Óscar, y se debería entregar al ayuntamiento. Luego las firmas de los técnicos, diferenciando los evaluadores de la dirección técnica. Este sería un ejemplo de un certificado favorable después de la subsanación. Y ya por último, lo que también emite Vera es como navega por todos los ítems de todos los ficheros satélites verificados, nos emite, una vez subsanados todas las deficiencias, un resumen de todos los ítems verificados, de manera que podemos saber aquí pues quién lo ha verificado, cuándo lo ha verificado. Entonces esto sería pues como una para dejar constancia de todo el proceso, y esto podría acompañar al certificado. Y bien, pues por mi parte ya he terminado. Esto es como una primera pincelada de la herramienta, que luego también mi compañera Teresa entrará un poquito más en detalle, pero se está pensando ya en organizar unos talleres para entrar directamente a la herramienta y trastearla, porque claro, aquí enseñando pantallazos no es suficientemente claro. Entonces, pues ya os anuncio que se organizarán unos talleres para esto. Vale, pues os dejo otra vez con mi compañero Vicente. Gracias, Teresa. Lo que tenemos previsto es poner esta herramienta en abierto. A día de hoy la han podido utilizar solo las ECUPs, pero como se ha dicho antes, nos interesa que lo puedan utilizar también técnicos municipales, otros interesados, proyectistas y demás, y nosotros tomar nota. La herramienta la hemos ido haciendo también a medida que nos han ido pidiendo condiciones, ¿no?, exigencias las propias ECUPs, es decir, nos gustaría que pudieran firmar varios técnicos, pues esa utilidad no la teníamos y la incluimos, es decir, en breve tendremos la herramienta y la podremos utilizar todos. El compromiso que tenemos es a final de este año sí convertirla en lo que sería un software informático convencional, lo que todos entendemos. Tendría que ser también online. El potencial que tiene el ser online, poder trabajar varios agentes al mismo tiempo sobre un mismo expediente, es de máximo interés. Bien, entre las previsiones de futuro inmediato tenemos también que comentar un par de temas, el registro y el documento reconocido. Este primer registro que pongo aquí no tiene que ver con la herramienta Vera, es por no confundir un registro que ya existe en relación con las ECUPs, que es donde están habilitadas, ¿no?, en la web de la Consellería, donde a día de hoy se pueden ver las 9 entidades que están ejerciendo su actividad. Únicamente para que no confundáis este registro con este otro que sí que hemos, dijéramos, arrancado con carácter voluntario. No está todavía operativo, dijéramos, en abierto para que todos puedan utilizarlo, pero nuestro interés es ese. Y en la última jornada de Valencia nos decían, os puede servir incluso no solo de seguimiento, el valor que tiene cualquier registro de este tipo de actividad de las ECUPs, de lo que están certificando, tiene un potencial enorme en cuanto a conocimiento, que se está registrando y que no, y además en tiempo real, lo puede ver tanto la Dirección General de Urbanismo, la ECUP que lo está registrando, por supuesto, y el ayuntamiento en tiempo real, ¿no? Es decir, pues ayer por la tarde certificaron tal actuación urbanística favorablemente y consiste en esto. Entonces, nuestra idea es ponerlo en marcha porque
tendría ese interés también como de vigilancia. Nos decían, por ejemplo, en el caso de que salga un certificado desfavorable por una ECUP, si el promotor lo encarga a otra ECUP, pues no podrá registrarse aquí. Bajo una misma referencia catastral no podrá haber dos certificados, uno favorable y otro desfavorable. Quiero decir, tiene utilidades también este registro en ese sentido. A día de hoy, y esto está comprobado y lo hemos demostrado, lo que las ECUPs pueden registrar es el certificado. Pueden hacerlo de dos modos diferentes, o bien utilizando directamente la herramienta Vera, de manera que extrae una utilidad de la herramienta, unos datos mínimos, y los traslada al certificado una vez se firme digitalmente ese certificado. Y por otro lado, si no ha utilizado la herramienta Vera, desde el mismo lugar de acceso a la herramienta hay un bypass donde directamente se puede ir a rellenar un formulario de Google con unos mínimos datos imprescindibles. Señalo aquí también que estos datos, como decía, los puede ver en su conjunto la Dirección General de Urbanismo, pero parcialmente cada ayuntamiento de aquellas actuaciones que son certificadas en su municipio. Los datos son unos datos básicos, esenciales, como os podéis imaginar, ¿no? Pues el tipo de certificado, la ECUP, por supuesto, el código de expediente, dirección postal, la URL de la documentación, del propio certificado. ¿Cómo nos manejamos toda esta información? El poder acceder a esta herramienta a día de hoy es en base a conocer una dirección de Google donde es posible acceder a ciertos ficheros en el caso de que se concedan permisos. Dijéramos que es un poco la llave que da la posibilidad de acceder o no a esta información. Lo que os decía antes también, cada agente tiene un perfil de usuario, tiene unos conocimientos de las URLs y unos permisos concedidos o denegados, con lo cual puede operar o no puede operar en el sistema. Es el modo de control que tenemos para que se utilice la herramienta. Bien, pues con estos datos tendríamos una relación de certificados emitidos por la ECUP con sus códigos de seguridad, como se ha dicho. Es decir, tenemos ese cuidado especial en cuanto a que el certificado se corresponde con una documentación en concreto y no con unas posibles modificaciones posteriores y demás, con lo cual esto queda garantizado y además disuade de cualquier intención de manipulación y demás. Esto no se puede modificar a antojo de cualquiera. Esto está totalmente cerrado en ese sentido, de manera que nos permitiría seguir en estos primeros años, que es lo importante, cómo se está certificando por las ECUPs las actividades las actuaciones urbanísticas. Y ya por último, lo tenemos siempre presente, sería bueno que este documento, y así lo haremos, este procedimiento de inspección, sea propuesto como documento reconocido para la calidad en la edificación por la Generalitat Valenciana, de acuerdo a un decreto del año 2006, que lo que hace la Administración es respaldar ciertos procedimientos, ciertas buenas prácticas que con carácter voluntario, pero están dando una cierta garantía de calidad al proceso. En este caso, el proceso edificatorio y urbanístico, en la medida en que se utilicen estos tipos de procedimientos de control de la calidad, pues mejorará el resultado final, que es el parque edificatorio. Y con esto concluyo lo que es la primera parte, dijéramos, de la exposición de conceptos de la herramienta y de cómo se utiliza, y doy paso a mi compañera Teresa Escrig, arquitecta colaboradora del Instituto Valenciano de la Edificación, que os dará unas breves pinceladas de lo que es utilizar la herramienta, pero como se ha dicho, unos posteriores talleres en los que pudieran participar directamente y presencialmente los técnicos interesados permitiría con su ordenador pues conocer mucho más a fondo la herramienta. Gracias, Teresa. A vosotros. Hola, buenos días a todos. A ver, vamos a cambiar el archivo. Bueno, se ha dicho que está introducida toda la normativa de accesibilidad
hasta antes de ayer, porque se ha aprobado un nuevo decreto que regula bienes y servicios de accesibilidad. Entonces ya sabemos que esto es una herramienta viva y que tenemos que ir introduciendo pues todas las normas que se vayan aprobando. Vamos a ver brevemente, porque ya se ha ido contando a lo largo de la jornada cómo funciona la herramienta, pero vamos a ver con un ejemplo de ascensor accesible, precisamente muy oportuno. Hoy se está aquí modificando el ascensor del colegio para hacerlo más accesible y es el ejemplo que traemos para explicar la herramienta Vera. Bueno, ya han explicado mis compañeros, en cualquier proyecto vamos a tener unos planos, una documentación, una memoria que se ha introducido en la herramienta Vera, y aquí vamos a ver cómo opera de forma seguida la herramienta pues para un ítem, el ítem del ascensor accesible. En primer lugar, siempre tenemos dos pestañas en cualquier normativa que introducimos en la herramienta, la denominada 1, en este caso 1 SUA y 2 SUA. En la 1 se introducen unos datos generales que luego van a permitir que las condiciones se particularicen a partir de esos datos que hemos introducido de nuestro edificio en concreto. En este caso, pues tenemos aquí una pantalla de esa primera pestaña, de la 1, en el que en el SUA se nos piden unos datos generales de uso en esa primera tabla que veis a la izquierda. Hay muchísimos ítems en cada normativa, en esta en concreto hay 400 y pico. Entonces, lo que se ha intentado es que la cumplimentación de esta herramienta sea muy sencilla, a través de pestañas que eliges si no procede, y incorporación de texto libre al mínimo en las pantallas, en las celdas en blanco. Entonces, en este caso tendríamos una primera tabla donde introduciríamos los usos, uso residencial, con aparcamiento, sin aparcamiento, y luego una serie de elementos, pues las barreras de protección, las rampas, que iríamos desplegando para cumplimentar pues unos datos de identificación. Por ejemplo, en el ascensor, pues en este edificio tenemos 3 ascensores, identificaríamos ascensor 1, 2, 3 o A, B, C, lo que queramos. Luego una identificación adicional para su localización, pues si es del bloque 1 o el bloque A. Y luego una tercera columna donde ya de un desplegable seleccionaríamos la ubicación de ese ascensor. Si se trata de un ascensor que está en un edificio residencial con viviendas accesibles o sin viviendas, porque como sabéis cambian las características dimensionales, o si es un edificio de otros usos, pues si tiene más o menos de 1000 metros cuadrados. O sea, esta primera pantalla es muy sencilla. A partir de aquí ya pasaríamos a la pestaña 2, donde iríamos a comprobar tanto la integridad documental como la suficiencia e idoneidad de la información que se aporta en el proyecto, y a continuación pues el cumplimiento de la norma. Aquí vemos lo que podemos ver, porque se ve muy pequeñito. El primer paso sería pues elegir el ascensor que hemos cumplimentado anterior, el ascensor 1, y a continuación si estamos en obra nueva o en rehabilitación, porque si estudiamos en rehabilitación, estas condiciones que podéis intuir aquí abajo pues se particularizarían con las tolerancias que están recogidas en los documentos de apoyo del Código Técnico del SUA. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, no voy a entrar en todas las características. Si es un ascensor accesible, pues se tendría que decir si cumple la norma UN 7180. Bueno, en primer lugar, la integridad documental. Sí que está recogido en el proyecto pues las condiciones que tiene que cumplir ese ascensor, tanto en la memoria, que simplemente sería elegir de aquí de los desplegables la memoria y luego indicar el número o el apartado de la memoria, en qué planos está, y a continuación iríamos característica por característica, viendo si está cumplimentada como es debido, ¿no? Pues en este caso, en el proyecto, un proyecto ejemplo que hemos cogido, pues no se cumplimenta, que tiene que cumplir la norma UNE, con lo cual aquí pondríamos que tiene esta deficiencia, ya automáticamente nos aparecería un no, y no cumpliría este apartado de suficiencia e idoneidad el proyecto. En cuanto haya un ítem que no cumpla, pues se dispara ya a nivel general que no es suficiente. Luego ya iríamos a comprobar cada una de las características a nivel normativo.
En el caso pues que no se haya aportado la documentación, pues la verificación de la normativa quedaría en blanco. En cuanto queda en blanco también aparece un no general de cumplimiento. Si alguna característica pues no procede, como que el ascensor tenga llamada individual porque hay un grupo de ascensores, elegiríamos no procede, que esto sí que seguiría cumpliendo. Y luego pues las dimensiones, si cumplen, pues simplemente diríamos que sí. Y vemos aquí cómo además en cada ítem aparece el técnico que está controlando el ítem. Si va a ser un único técnico que va a controlar todo el SUA, pues se puede abreviar la cumplimentación de estas casillas eligiéndolo al principio, arriba. Y igual con la fecha. Se tiene pues el registro de la fecha en concreta en que se ha realizado esa evaluación. De forma particularizada, si es en el mismo día, pues se cumplimenta una sola vez arriba. Luego, además, aquí vemos eso, si hubiésemos elegido intervención en el edificio existente, pues en concreto en las características dimensionales nos aparecerían las condiciones de obra nueva, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que tenemos que intentar cumplir lo máximo, pero además las tolerancias. Y luego la herramienta también ofrece unas utilidades que son pues todas las figuras y tablas que tengamos en la normativa las hemos recogido en la característica correspondiente, así como los criterios que tenemos, en este caso pues los comentarios que aparecen en el documento básico de seguridad, utilización y accesibilidad del Ministerio también se recogen de tal forma pues que cada ítem y subítem, que es la característica en concreto, pues tenemos ahí en la herramienta toda la información necesaria para una verificación pues como es debido. Y simplemente, bueno, podríamos seguir con ejemplos, pero más o menos ya con esto podéis tener una idea general de cómo funciona la herramienta. Muchas gracias. Desde la Dirección General de Urbanismo pretendemos que sea una herramienta abierta y que podáis utilizar todas y todos en vuestro trabajo diario. El paso es un paso importante y por tanto ese paso pues ya lo hemos dado, y ahora es avanzar en él, sencillamente avanzar en él. Ahora, si os parece, bueno, pues abrimos un turno de preguntas, dudas que os hayan podido surgir y que bueno, pues podamos comentar. ¿Alguna pregunta? Nada, primero que nada, daros la enhorabuena a la Dirección General por la iniciativa y al IBE por materializarla, ¿no? De crear una herramienta que facilite este trabajo y sea esa guía que ayude a la supervisión de los proyectos y que también tenga la posibilidad de ayudarnos a los técnicos a la hora de hacer el proyecto y autocontrolar nuestro proyecto, ¿vale? Ya tenemos por ahí más checklists y demás. El Consejo Superior hace tiempo hizo uno y hay alguno más, pero bueno, está bien tener esa información. Y otra cosa que yo creo que es muy importante es tener algún sitio donde esté la información, la normativa actualizada, que normalmente es algo que siempre los arquitectos nos lleva un poco locos, de preparas el proyecto, pasas el proyecto avisado y entonces te dicen, no, que esta norma ha cambiado. Dices, ya la hemos fastidiado, cambió ayer y no me di cuenta. ¿Vale? Entonces yo creo que eso pues sí que es agradecer tener esa base de datos actualizada a día de hoy con la normativa que cambió ayer, ¿no? Y luego una pequeña pregunta, ofrecimiento. Habéis dicho que se suben los archivos del proyecto con el URL. ¿Ese URL es un archivo que se ha colgado en una plataforma determinada? ¿O sí? Se ha comentado. Sí. Sí, dale a votar. Sí, como se ha comentado, los ficheros, como se ha dicho, están en la nube, están todos trabajados desde la plataforma Google. Entonces, sí nos han transmitido desde alguna de las ECUPs, desde alguno de los ayuntamientos, claro, ¿quién se hace responsable de esos ficheros? A día de hoy, el autor del proyecto es el propietario de ese documento, lo lleva a la ECUP, con lo cual la ECUP se responsabiliza y después también esa información de una forma u otra llega al ayuntamiento, dijéramos tradicionalmente por ventanilla, o si entrara en funcionamiento este registro que hemos hecho mención antes, con esa misma URL podría acceder a la documentación.
Es un tema que tenemos que trabajar. El otro día lo dijimos en cuanto a que cuando esto se transforme en aplicación informática, tenemos previsto trabajar ese tema con la Consellería, puesto que en otras aplicaciones que hemos trabajado en el IBE, con la DGTIC, ellos son muy vigilantes, dijéramos, de dónde está la información, quién puede acceder, crean esa serie de perfiles que antes he dicho por usuario. Entonces es un tema, Ángel, que está por trabajar. Sí, somos conscientes. Sí, no. Lo digo porque nosotros desde el colegio sí que podemos aportar parte de solución a esa cuestión, ¿no? Nosotros cuando nos trae el proyecto a visar y visamos el proyecto, podemos generar una URL de ese documento visado. Eso lo utilizamos con los ayuntamientos para verificar el documento que les llega visado. Entonces, esa URL nosotros podemos facilitarla. Y esa URL, cuando entra esa URL, entra sobre el archivo que hay en nuestro servidor, el archivo visado y supervisado, con lo cual no hay ninguna duda de que es el auténtico, es el nuestro, ¿vale? El que hemos visado nosotros. Y esa URL podríamos compartirla sin grandes problemas, ¿vale? De hecho, ahora que lo comentas, esta URL que aquí mencionamos en el registro, en base a la cual certifican las ECUPs, quizás sea ya esa URL con el proyecto visado, no un proyecto acabado, sino ya visado incluso. Sí, pero es el proyecto visado de nuestro servidor, servidor. No un proyecto visado guardado en otro servidor diferente, ¿vale? Con lo cual no hay ninguna posibilidad de manipulación, ¿vale? Es el que tenemos nosotros. Lo tendremos en cuenta, sí, claro. Por eso que es una opción. Tomamos la propuesta al vuelo, Ángel. Vamos, por supuesto que lo estudiamos y lo miramos para poder utilizarlo, porque todo aquello que nos dé mayor seguridad jurídica a todos, pues es magnífico. O sea, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Tampoco hay preguntas? Bueno, pues eso está muy bien, porque quiere decir que no hemos suscitado dudas, pero en cualquier caso deciros que, bueno, que primero que todas estas jornadas, tanto la que hicimos en Alicante como la que hicimos en Valencia, que hubo mucho debate y tengo que deciros que es muy, muy interesante, y esta van a estar colgadas en la web y por lo tanto vais a poder acceder en cualquier momento. Deciros también que cualquier duda que surja, para eso tenemos, bueno, si viene por parte de los ayuntamientos, tenemos el servicio de consultas y que está muy bien utilizarlo porque después nos permite colgar las respuestas a esas consultas y tener una base de datos de preguntas más frecuentes y contestaciones a esas preguntas más frecuentes, pero también tenemos los servicios técnicos, los servicios territoriales y los de la Dirección General Central para cualquier duda que pueda surgir al respecto. Por lo tanto, pues nada más que agradeceros vuestra atención. Vuelvo a repetir, las ECUPs colaboran con la Administración y por lo tanto son buenas en ese sentido. Dos, tenemos una herramienta que es Vera, que es magnífica, que tiene un gran futuro y que volverá a hacer que el urbanismo valenciano sea pionero otra vez, esta vez en lo que es la gestión urbanística, y entra todo dentro de aquel paraguas que os he dicho al principio, que es el Plan Agiliza. El Plan Agiliza Urbanismo ha funcionado y va a funcionar más. Así que, sin más, daros las gracias, darle las gracias de nuevo a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y a Vicent Gil, su secretario general, por el apoyo que nos está dando en toda esta serie de jornadas y en muchas más cosas. Darle las gracias al colegio, al colegio de Castellón, de arquitectos de Castellón, porque además de colaborar con la parte física, digamos, con el hardware, nos ha dejado un software buenísimo con esta idea que se nota que el Cacumen funciona y aquí colaborando podemos hacer grandes proyectos entre todos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.